Episodio número 2965. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 19 de noviembre. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. En el marco de esta lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 y el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5 y el versículo 36. La verdad es que toda esta semana ha sido una gran bendición. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo señales, obras y prodigios. Luego, en la parte de ayer lunes, la autoridad de las Escrituras, y para hoy, profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Además, hemos contado con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, y específicamente el sábado domingo estuvimos escuchando las obras o señales de Jesús, y para hoy tenemos otro comentario, el cual anunciaremos más adelante. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, y cómo ustedes pueden de esa manera apoyar este ministerio. De hecho, estamos abiertos todavía a que usted pueda enviar su donativo. Recuerden que la idea es que este ministerio pueda seguir expandiendo su territorio, al modo de que pueda hacer los audiolibros, los diferentes proyectos que obviamente Omar desea realizar, y para eso necesita el apoyo nuestro. A través de la vía de contacto que vamos a proveer al final, usted puede entonces comunicarse y hacer su donativo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que nos ilustre todos estos mensajes y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. En una discusión con los líderes religiosos acerca de su identidad, Jesús se pronunció en favor de la autoridad de las Escrituras. A primera vista, parecía innecesario que lo hiciera, pues ellos creían en la Biblia. Sin embargo, lo hizo para mostrarles quién era, independientemente de cuán duros fueran sus corazones y de cuánto lucharan contra la convicción impulsada por la evidencia. Por su parte, Juan registra muchas citas directas y alusiones al Antiguo Testamento que señalan a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas bíblicas. Y algunos incluso pensarán que ¿y por qué Jesús se pronunció? ¿Por qué Jesús tuvo que hablarle a ellos de las Escrituras? Porque a veces sucede que las mismas personas que están supuestos a defender las Escrituras, a veces la ignoran, a veces viven de acuerdo a sus conciencias cauterizadas, y de ese modo el Espíritu Santo no puede hablarle. Por eso Jesús trata de llevarlos a ellos al Antiguo Testamento, que era lo que se consideraba como Escritura, pero a la justa dimensión y no como ellos habían malinterpretado. Se hace la siguiente pregunta:
¿Qué relación existe entre los siguientes pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? Es decir, ¿cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de Jesús? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios y vamos a estar viendo diversos textos y de una vez vamos a dar la respuesta. Sobre el primer texto, Juan capítulo 1, versículo 23, y también Isaías capítulo 40, versículo 3, leamos y luego respondamos. Juan capítulo 1, versículo 23, dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías capítulo 40 y el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahí está lo que dice Juan 1:23 y también Isaías 40:3. Entonces, respondamos directamente, ¿qué relación existe entre los pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento? ¿Cómo utiliza el Nuevo Testamento estos textos para dar testimonio en favor de Jesús? Bueno, mejor de ahí se daña, porque aquí Juan el Bautista está citando directamente algo que sucedió en favor de Jesús, precisamente profetizado por el profeta Isaías. Y es ahí cuando toma valor la declaración voz que clama en el desierto, que es como se hace llamar Juan y como bien profetizó Isaías, que sería un predecesor del Mesías. El siguiente texto, Juan capítulo 2, versículos 16 y 17, y también Salmo capítulo 69, versículo 9. Primero Juan capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo capítulo 69, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y de los denuedos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahí está, tanto lo que dice Juan 2, 16 y 17, y también Salmo 69, 9. La respuesta aquí es que la relación es sumamente interesante y los discípulos lo notan porque lo mismo que hizo Jesús en el templo estaba profetizado en el libro de Salmos, cómo él iba a purificarlo, ya que le consumió el celo de su casa. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 7, versículo 38 y Jeremías capítulo 2, versículo 13. Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jeremías capítulo 2 y el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Increíble. Tanto Juan capítulo 7 versículo 38 y Jeremías 2:13, y esta sería la respuesta, van de la mano testificando que Jesús es la fuente de agua viva y el que bebe de su agua también se convierte en una fuente de agua viva y precisamente el pueblo no quiso recibirla. Aquí entonces veamos el siguiente texto, Juan capítulo 19, versículo 36 y Números capítulo 9, versículo 12. Juan 19, 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Números capítulo 9, versículo 12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Increíble. Este texto también confirma lo mismo que hemos venido diciendo y también esa sería la respuesta. Aquí la relación es sumamente interesante
porque Juan 19 habla de que no se le quebraría ningún hueso en ocasión de cuando Cristo fue sacrificado precisamente en la Pascua. Lo mismo dice Números capítulo 9 en relación a Jesús, en relación al sacrificio, que no debía ser hueso roto alguno, o sea, no debía ser roto ningún hueso, pero también que sería en ocasión de la Pascua. No solo Juan, sino también Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y todos los escritores del Nuevo Testamento subrayan una y otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, como la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús de Nazaret al trono de Dios son el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y es sumamente interesante porque ellos creían en el Antiguo Testamento, pero aquí Jesús y los mismos discípulos están dando una cátedra de cómo el Antiguo Testamento se cumplió precisamente en la vida de Cristo. Y a propósito de todo esto, de cómo se cumple el Antiguo Testamento, vamos a escuchar directamente el comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, que a propósito fue su tesis doctoral. Yo recomiendo, ¿verdad?, a todos los que tengan acceso a Andrews, que lo hagan, que la busquen y precisamente escuchen un adelanto o un poquito de lo que sería esa tesis doctoral hablando de el Pentateuco en el Evangelio de Juan. Bienvenido, pastor y profesor. Muchos eruditos, al estudiar el Evangelio de Juan, han encontrado decenas y decenas de profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús. En este caso, muchos de ellos también han pasado por alto cómo el Evangelio de Juan utiliza el Pentateuco para mostrar la divinidad de Jesús. En el Evangelio de Juan se encuentran más de 50 citas del Pentateuco, ya sean directas o indirectamente, también alusiones acerca de cómo Juan utiliza el Pentateuco para demostrar que Jesucristo es divino. Para dar 2 ejemplos de estos, solamente basta con citar Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa frase, en el principio, es la misma que se encuentra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No es una coincidencia que Juan empiece su evangelio con la misma frase que comienza el libro de Génesis. Y si vamos al final del evangelio de Juan, en Juan capítulo 20, del versículo 22, vamos a encontrar que allí Juan dice, hablando Jesús, y al decir esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto fue en un momento en que Jesucristo se apareció con sus discípulos, luego de la resurrección. Dice que Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta forma de hablar de Jesús se parece mucho a Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios crea al ser humano, cuando Dios crea al hombre, dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vemos cómo aquí se presenta a Jesucristo como creador, mientras en el libro de Génesis Dios crea, sopla en el ser humano aliento de vida, le da vida al ser humano. Vemos aquí en Juan capítulo 20, versículo 22, que Jesucristo sopla en los discípulos y les da vida, les da el Espíritu Santo para que ellos tengan poder para predicar el Evangelio. Así que vemos una nueva creación en Cristo Jesús. Por lo tanto, el Evangelio de Juan utiliza el Pentateuco de una forma bien clara
para mostrar la divinidad de Jesucristo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor, y muy interesante el dato de que el Evangelio de Juan, ahí hay 50 referencias del Pentateuco, y estos dos ejemplos sumamente contundentes para afianzar el hecho de que el Antiguo Testamento atestigua a favor de Cristo. Y obviamente eso en relación a su divinidad. Me gustó mucho esos dos ejemplos que usted mencionó, de que el Espíritu Santo obviamente estaba soplando, estaba revoloteando. Asimismo, Jesús sopló el aliento de vida sobre sus discípulos, y también la frase de Génesis 1:1 con Juan 1:1 cuando habla de el principio. Continuando lo que el autor menciona en esta lección, aunque Jesús estaba continuamente destacando ante los discípulos que las Escrituras predecían su ministerio, ¿cuándo entendieron ellos finalmente que las Escrituras lo señalaban a él? Fue recién después de que murió, resucitó y se les apareció. Hay una cita para finalizar en esta ocasión que se encuentra en Juan capítulo 2 y el versículo 22. Juan capítulo 2, versículo 22, y también Juan capítulo 20 y el versículo 9. Veamos ambas citas para dar el cierre de esta lección. Juan capítulo 2, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Ahora veamos lo que dice Juan capítulo 20 y el versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Así que todos estos textos, tanto Juan 2:22 y Juan 20:9, confirman que los discípulos finalmente entendieron las Escrituras y también confirmaron lo que ellas decían después de que Cristo murió, después de que resucitó y se les apareció. Pero qué bueno que cada uno de nosotros hemos entendido la palabra de Dios, hemos creído en lo que dice claramente acerca de Jesús y su divinidad, y hemos visto también cómo las profecías del Antiguo Testamento atestiguan precisamente de la divinidad de Cristo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, en la parte 1, ya nos están dando cátedra de precisamente que Jesús es el ser divino que se había profetizado. Tanto lo dice Juan capítulo 1, versículo 23, como Isaías 43, hablando de la voz que clama en el desierto, el ministerio de Juan el Bautista. También lo vimos en diferentes textos, pero también específicamente en eso de que no sería quebrado hueso alguno. Asimismo, Jesús no le fue quebrado hueso, lo de fuente de agua viva. En fin, varias evidencias de que estas profecías se cumplieron en la vida de Cristo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para no dar cabida a la incredulidad, al escepticismo, porque ya tu palabra lo ha demostrado. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y de la misma manera se cumplirá todo lo que está predicho en el Nuevo, y todo lo que está predicho en el Antiguo que todavía no se ha cumplido, asimismo sucederá. Ayúdanos, oh Dios, a estar preparados, apercibidos, y también a preparar a otros para este glorioso acontecimiento, y es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén
Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 20 de noviembre, Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 2. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 y el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago, testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5 y el versículo 36. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989, 484-838-8989, y también vía el correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.